gracias a Librería El Virrey por acogernos y darnos este espacio para la presentación de la novela de Rosana Sala, Me llevan a otra parte. El 17 de noviembre de 1950, Miguel Extremadoiro emprendió un viaje hacia la ciudad de Trujillo, en República Dominicana. Él iba a un viaje de trabajo, pero al llegar a Trujillo, un auto de la policía lo esperaba, lo apresaron, y allí inicia una historia, un periplo de varios días que Rosana nos cuenta en esta novela, y que tiene mucho de historia, de pasado, familiar, político. Rosana ha hecho una investigación maravillosa, ella es abogada, pero parece que es historiadora, porque ha sido muy rigurosa, ha viajado hasta República Dominicana, ha entrado a lo que posiblemente fue la celda de Miguel Extremadoiro, que además es su abuelo, y está contado todo en esta novela que ustedes han comprado y hoy van a tener la oportunidad de que Rosana se las firme. Quiero pedirles a todos un fuerte aplauso, además no solo para Rosana, que inicia su vida en Editorial Planeta. Ella ya ha tenido otros libros publicados, pero este es su primer libro con Tusquets. Y el día de hoy la acompañan el historiador Antonio Zapata y el escritor y maestro Alonso Cueto. Así es que démosle un fuerte aplauso y los dejo con ellos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, es un gusto, una alegría estar aquí acompañando a Rosana y a un amigo de muchos años, a Antonio Zapata, para comentar este libro que me ha sorprendido, me ha encantado, me ha llenado de ilusión porque yo conozco los textos de Rosana desde hace muchos años y me impresiona todo lo que ha progresado, todo lo que ha desarrollado en cuanto a un manejo de personajes, de situaciones, un manejo de historias, ¿no? En un estilo directo, plano, natural y al mismo tiempo, y justamente por eso, muy verdadero, muy impactante, ¿no? Un estilo muy frontal para contar una historia. Esta historia, ¿no? Como ha dicho Romina, es la historia de su abuelo, ¿no? Y muy pronto en la novela nos enteramos de lo que ocurre, ¿no? Que es lo que va a hacer que se mantenga, que se inicie la intriga a partir de este momento, que es la captura, el secuestro de Extremadoiro en la República Dominicana. A partir de este momento, la novela alterna entre la primera persona de lo que está pasando Extremadoiro en su celda, ¿no? rodeado de inmundicias, en la soledad, en la angustia, en el desamparo, ¿no? Con una voz en primera persona pues muy convincente, muy descarnada y verdadera, y acompañando estos fragmentos una narración sobre lo que está pasando con su familia, que lo busca, lo que está pasando con su amigo norteamericano, Howard, que lo está también está buscando. El personaje de Howard es uno de los dos personajes principales de la historia. Y la alternancia, ¿no? Entre esta primera voz tan descarnada y la tercera persona tan objetiva y tan precisa, creo que es lo que hace que la historia avance entre un extremo y otro, entre una manera de contar y otra, entre una manera de contar la verdad visceral, la verdad, digamos, terrible, ¿no? De la primera persona del que está preso, y la verdad objetiva, ¿no? De quienes están fuera buscándolo. La novela además tiene una serie de saltos de tiempo, ¿no? Saltos de espacio. Volvemos a los años 30, ¿no? Hay una serie de reminiscencias e indicaciones sobre el desarrollo, los orígenes del APRA, ¿no? Ustedes ven aquí en la portada a Aya de la Torre junto con
con Miguel, ¿no? Aquí, en un momento del que después hablaré. Entonces, lo que quiero decir es que la estructura de la historia está basada en esta alternancia entre una voz descarnada y una voz en tercera persona, precisa, objetiva y más concreta. Lo que me parece, ¿no?, que funciona, que me parece que funciona más allá del manejo del estilo, es el cuidado de la intriga, ¿no? ¿Qué va a pasar con este señor? ¿Qué va a pasar con Miguel Extremadoiro? ¿Qué va a hacer de él, ¿no? ¿Cómo va a terminar esta historia? Alrededor de este punto de intriga, creo que la novela va avanzando, creando sus expectativas, creando sus preguntas, ¿no?, creando los enigmas que no terminan de resolverse, y ahí es cuando la novela cobra sus alas. A lo largo de la historia del relato que hace Miguel Extremadoiro, hay una serie de reflexiones, entre ellas una que yo podría apuntar en mi escritorio, y es la que está en la página 91, cuando él se pregunta: ¿y si en realidad me muero de hambre? Y él mismo se contesta: más que miedo a la muerte, le temo a la forma en que voy a morir. La novela está llena de estas frases tan interesantes, tan verdaderas y tan sugestivas. No es exactamente una novela histórica, pero también es una novela histórica. No es exactamente una novela testimonial, pero también es una novela testimonial. Es una novela familiar. Yo creo que lo que hace aquí la autora, lo que hace Rosana, es ir en busca de una figura muy importante en su familia como una manera de encontrar aspectos de su vida, aspectos de la vida de la familia, aspectos del pasado, aspectos del Perú, ¿no?, que van a ir apareciendo a lo largo de la historia. Volvemos al año 32, ¿no? En la página 141, como les digo, vamos alternando en tiempos, en espacios, ¿no? Y aquí hay una escena en la que Miguel se encuentra con Héctor, su hermano mayor. Hace 2 años que no se han visto, lloran abrazados sin decirse una palabra, lloran por la ausencia de su madre, lloran por la distancia que los mantuvo separados, lloran por la felicidad de ser hermanos, la felicidad de estar juntos, de quererse. Entonces, este tipo de lenguaje que es objetivo y al mismo tiempo emotivo, que integra estos niveles, ¿no?, y que está un poco a medio camino entre la subjetividad descarnada de la primera persona y el uso de la tercera persona, como ocurre aquí, ¿no? Bueno, aquí digamos que es muy impactante el lenguaje que usa Miguel Extremadoiro cuando está en la prisión, ¿no? En uno de los episodios más importantes, creo yo, del libro, ¿no?, ocurre en el Estadio Nacional, ¿no? El Alianza está jugando contra el Carlos Tenó de Trujillo, ¿no? Y en la tribuna, y esta es una foto de ese día, y en la tribuna, ¿no?, está Víctor Raúl de la Torre, Carlos Manuel Cox, Pedro Muñiz, Manuel Vázquez, ¿no?, así como también detrás de ellos, y Miguel Extremadoiro, así como también detrás de ellos Manuel Ciudadane, Hugo Otero, Bernardo García y Alfonso Granda Peset. Y leo: a las 6 de la tarde, minutos antes de que el árbitro anunciara el final del match, en el que Alianza iba ganando por 4-2, a Ciudadane, secretario nacional de prensa y director de la tribuna, le informan que la policía lo espera para capturarlo vivo o muerto. La Alianza va ganando y van a capturar a uno. Bueno, no sé si eso será una alusión. Pero este episodio está narrado con una gran maestría, ¿no?, creo yo, de intriga, porque a lo largo a partir de este momento van a ocurrir una serie de cosas que está contado con la pericia, creo yo, de una historia de acción, de una historia policial,
con un final, pues a mí me parece muy logrado. Lo que quiero decir es que a lo largo de esta historia, a lo largo de esta novela, está el tema de la intriga, está el tema de qué va a pasar con Miguel Extremadoiro, pero está también la riqueza en el uso de diversos lenguajes. El lenguaje descarnado en la primera persona de Miguel Extremadoiro, el lenguaje emotivo de la tercera persona de los reencuentros familiares y el lenguaje preciso, exacto, dosificado, concreto, como este que ocurre en el Estadio Nacional en el año 32. Entonces, vuelvo a lo que decía al comienzo, que me ha alegrado especialmente, me he sentido especialmente feliz, ¿no?, de leer este libro, de reconocer en este libro a una autora que maneja tantos registros distintos y de encontrar que en estas páginas está vivo Miguel Extremadoiro, así como todos los personajes que lo acompañan, los personajes de su familia, los escenarios en Lima, en Santo Domingo, en Nueva York, tantas peripecias, situaciones que ocurren a lo largo de esta historia, que va alternando de un lenguaje a otro, de un lugar a otro, de un tiempo a otro. Así que quiero felicitarte, Rosana, por esta publicación, por esta historia tan atractiva, tan interesante, que además de emocionarnos y de cautivarnos, nos informa y nos recuerda muchos de los episodios, ¿no?, de la historia del APRA, de la historia del Perú, de la historia política, y que a lo largo de estas páginas pues, nos hace sentirnos felices y agradecidos por todo lo que has desplegado en esta novela. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, quería agradecer su presencia. Un gusto estar aquí con ustedes. Agradecer también a Roxana por haberme invitado a compartir unas palabras con el público, ¿no?, sobre esta novela que acaba de publicar. Yo he dividido mi intervención en 3 puntos, 3 temas. En primer lugar, hablaré un poco sobre qué tipo de novela es, cuál es la característica principal del libro. A continuación, hablaré sobre la autora. En realidad, más que sobre la autora, ¿qué dice el libro sobre la autora? ¿De qué manera la autora aparece en el libro? Y terminaré hablando del personaje de Miguel Extremadoiro, del APRA de la época. Entonces, 3 puntos. El primero es sobre la naturaleza de la novela, y creo que combina 3 planos. Y efectivamente, ¿no?, como habían dicho Alonso, hay varias voces, y además de esas voces yo he encontrado 3 planos. Uno, primero, el histórico. Los hechos ocurren en el pasado. Y el pasado al que se refiere es una época específica, entre los 30 y los 50. Esta época es una época bien especial en la historia del Perú porque es una época de dictadores, de personajes grises, duros, poco atractivos, y que han merecido menor reflexión histórica que otras épocas del Perú. Los 20, Mariátegui, Haya de la Torre, se conocen mucho más, y a la vez, desde los 60 para adelante, se conoce mucho más. Entonces, una época más o menos oscura de la historia del Perú es la que motiva el libro de Rosana. El segundo plano es la política, porque en aquellos años ella se ocupa de las personas que están luchando por el poder. El tema es el poder y cómo se organizan aquellos que participan de la lucha política por alcanzar el poder. Entonces, entre la historia y el poder hay 2 planos, y el tercero, que es el clave, es el familiar, ¿no? En realidad, el tema es cómo viven estos acontecimientos los miembros de una familia específica, que en realidad pues son sus abuelos, como queda claro. Entonces, de ello se deriva que el rasgo principal, o uno de los rasgos principales de la novela, sea la calidez. Y en realidad, más que la calidez, la intimidad. Y eso remite a mi segundo punto, que es la autora.
queda claro para cualquiera que lea que es una persona muy preocupada por su familia, las vicisitudes de la familia. Su interés se centra en la forma como los suyos han vivido acontecimientos significativos. Y a ello hay que sumarle la actitud amorosa frente a los personajes. Los suyos le importan a Rosana porque los quiere y quiere expresar a través de un relato su amor por ellos. En ese sentido, es un libro afectivo, muy afectivo. A la vez, el libro trasluce una posición política que probablemente es la de la autora, y en todo caso es a través del personaje heroico, el abuelo Miguel Extremadoiro. El abuelo Miguel Extremadoiro aparece como alguien liberal y democrático. Es opuesto en todas las circunstancias a dictaduras y tiranías. Dictaduras y tiranías son el enemigo del abuelo. Además, tiene como una actitud progresista, en el sentido de que no le interesa solo lo democrático, sino también tiene un interés social. Le preocupa el Perú integral, le preocupa la suerte del movimiento popular. No solamente la democracia, un tinte social bien marcado además. Bueno, otra característica que me parece clara de la novela es que el punto de vista que se va a desarrollar corresponde a las clases medias. El autor habla desde la clase media, o los personajes que la autora dibuja son personajes de clase media. Son algunos profesionales, otros son comerciantes, pero es ese universo, ¿no?, que en el fondo es el universo personal, el universo de la familia. Y a la vez, para terminar con este punto, ¿qué dice la novela sobre la autora? Creo que es un libro claramente a favor del APRA, ¿no? Comprende y apoya con toda claridad los propósitos del abuelo. O sea, el abuelo es un héroe civil, y es a su heroísmo civil al que dedica pues la investigación y la novela. De tal manera que los propósitos del abuelo, que son el APRA, un militante aprista, a cargo de actividades muy específicas. Y con ello entro a mi tercer y último punto, que tiene que ver con el personaje, el APRA de la época. Bueno, como hemos dicho, ¿no?, Miguel Extremadoiro es el personaje y es un militante aprista. Ahora, dentro de un partido hay funciones muy distintas y quiero referirme a las funciones específicas que van a caracterizar a Miguel Extremadoiro. Es parte de un grupo que realiza funciones administrativas en el partido. Todo partido, sobre todo un partido de masas como era el APRA de la época, tiene una estructura interna, un grupo que administra a los candidatos, a las figuras públicas, que mantiene la maquinaria. Esos integrantes de funciones administrativas, normalmente llamados los cuadros, son personajes frecuentemente invisibles. En su época tratan de ser invisibles. Los cuadros se preocupan de no ser conocidos. Y obviamente, pasados 50, 60 años, nadie se acuerda de ellos. Son invisibles entonces. No son los líderes públicos, ni tampoco son los jefes intermedios, ¿no?, que aparecen en elecciones locales, en los municipios, sino los que están por dentro, haciendo que la maquinaria se mueva. Estos cuadros administrativos, entre ellos además, hay un grupo muy especial al que pertenece Miguel Extremadoiro, que es la Comisión de Economía. La Comisión de Economía está encargada de una de las tareas más difíciles y más decisivas, y que se conocen, como digo, bastante poco, y que es el dinero pues, del partido. Implica hacer negocios para el partido, reunir las cotizaciones de los militantes,
idear formas de financiamiento. El APRA era bastante original en esto, tenía por ejemplo bonos del APRA, pagaderos en tanto por ciento en tantos años, y idear otras formas de financiamiento y llevarlas a la práctica, ¿no? A la especialidad de esta función hay que sumarle que en el APRA de aquellos años estas tareas se realizaban en condiciones de clandestinidad y se mantenía, ¿no?, una fachada de negociante, pero en realidad, y es parte de la novela, todo ocurre en la trastienda. La idea de que hay una trastienda y que esa trastienda es donde se hace política. Bueno, por ello, y para ir terminando, creo que es importante que la editorial haya publicado esta novela, que Rosana haya hecho una investigación tan profunda sobre la historia familiar, porque es un testimonio literario que alumbra sobre un aspecto casi desconocido del mundo de la política. Son los espacios íntimos, familiares, lo que importan, las reflexiones personales de quienes vivieron sin tranquilidad, vivieron intranquilamente, años difíciles, a causa de la política y sobre todo de las arbitrariedades de las dictaduras de ese periodo. Yo creo, para terminar, felicitar también a Rosana, pero dirigirme a ustedes como lectores, creo que van a disfrutar de una historia singular, contada en una nota emotiva, cálida y personal. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias especiales a Alonso y Cueto y a Antonio Zapata. Alonso fue mi profesor de escritura creativa durante varios años y, como le dije hace un tiempo, mientras trabajaba en la novela, sentía en mi oído sus consejos sobre el uso de los adjetivos, las descripciones, el tono, la voz narrativa. Pero no se preocupen, esas voces se fueron de mi cabeza cuando iba por la cuarta o quinta revisión de la novela. A Antonio Zapata lo conocí a fines del año 2023, cuando empezaba a escribir Me llevan a otra parte. Yo sabía poco sobre la historia del APRA y al enterarme de que dictaba un curso sobre los 100 años del partido, me inscribí de inmediato. Gracias, Tony, por tus consejos y tantos conocimientos. Y bueno, sobre la novela que he escrito, como ya comentó Alonso, tiene 3 hilos narrativos. El día a día de Miguel Extremadoiro secuestrado en Ciudad Trujillo, República Dominicana. Un segundo hilo que describe la búsqueda de Miguel, tanto por Howard Greenberg como por su familia. Dónde se lo llevaron, sigue envuelto en política. Y el tercer hilo que cuenta la vida de mis abuelos, Rosita y Miguel, y de sus 4 hijos. Por qué tuvieron que irse a vivir a Nueva York, los retos y aventuras que enfrentaron en ese proceso, por qué se hizo Miguel aprista, cómo conoció a Rosita, el nacimiento de sus hijos y muchas anécdotas. Al leer la novela, se darán cuenta de que la historia de Miguel y la de su familia está escrita en forma fragmentada, del presente al pasado y viceversa. Pienso que así se sentía Miguel al estar preso en noviembre de 1950 en un país gobernado en ese momento, desde hace más de 20 años, por Rafael Leónidas Trujillo. La mente, el corazón, la vida de Miguel estaba hecho pedazos. Eso es lo que sentí al llegar ese archivo a mis manos y leer las páginas que mi abuelo escribió sobre sus días y noches en Ciudad Trujillo. Tengo un recuerdo nervioso, dice en su manuscrito. Y desde ahí, desde esos recuerdos nerviosos, es que empecé a escribir Me llevan a otra parte. Periódicos de la época, libros, charlas con mi madre y mis tías, las 3 hijas de Rosita y Miguel aquí presentes, a quienes agradezco con mucho cariño haber compartido conmigo y ahora con todos ustedes sus recuerdos. Fueron también muy importantes las entrevistas de Caterina Bel Extremadoiro, que hace muchos años le hizo a nuestros abuelos. Gracias por haber tenido esa idea. De gran valor fue la correspondencia que mantuve con Bárbara, la hija de Howard Greenberg. Pude acercarme a través de ella a la vida de ese hombre que no dejó de buscar a su socio y amigo. Viajé a República Dominicana
lo que me permitió conocer esa otra parte, a donde se llevaron a Miguel Extremadoiro. En ese país me reuní con expertos en la llamada Era de Trujillo, quienes compartieron conmigo información que me ayudó a comprender lo sucedido. Además de las fuentes mencionadas, he usado mi imaginación. Después de todo, se trata de una novela. Me he metido en la cabeza de los personajes para vivir los hechos, sentirlos y describirlos de manera ágil, pero también fragmentada. Y no solo porque así se sentía Miguel Extremadoiro, sino porque pienso que hoy en día el tiempo transcurre de esa manera. Pensamos de una pantalla a otra, de una conversación a otra, de una ciudad a otra. Aunque somos libres, vivimos fragmentados. Pero contar lo vivido por mi abuelo fue solo el pretexto para aprender de un hombre que, como tantos, luchan por sus ideales sin importarles la fama. Lo hacen con honestidad por sus principios, por la gente que los rodea y por el mundo que quieren dejar a las futuras generaciones. Y no lo hacen solos, cuentan con el apoyo de sus familias, quienes sin proponérselo participan en la lucha de esos mismos ideales. Este es el primer manuscrito de Miguel Extremadoiro, las páginas 1 y 2. Lo hizo en diciembre de 1950, que fue el mes siguiente de su secuestro. Esta es la tercera página. Escribió nada más 3 páginas en un principio, en diciembre. Esta es la página 12 del manuscrito que escribió en 1991. Varios años después, volvió a escribir su historia. La escribió 3 o 4 veces. Por eso es que yo me animé a escribir la novela, porque yo dije, si mi abuelo escribió tantas veces esto que le pasó, tengo que escribirlo y publicarlo en alguna parte. El segundo y tercer manuscrito, la página 1, en estos manuscritos ya tenían unas 20 páginas. Estas son algunas de las noticias en Estados Unidos. Yo busqué a través de las noticias que se publicaron sobre su desaparición en Estados Unidos, es que yo pude ir armando lo que pasó con Miguel durante su secuestro. Los periódicos de Estados Unidos informaron sobre la detención de Miguel Extremadoiro gracias a Howard Greenberg. Aquí, el 23 de noviembre de 1950, en el Comercio de Perú y en la prensa de Nueva York, se informa sobre la condena de Miguel Extremadoiro a 2 años de cárcel en República Dominicana. Estas son las cartas de Miguel y su hermano Héctor durante noviembre y diciembre de 1950, que también me sirvieron para informarme sobre qué pensaba la familia en el Perú y qué es lo que estaban haciendo. Este es Howard Greenberg y su esposa Beatriz, o Vi, en noviembre de 1950. Este es el pasaporte de Miguel Extremadoiro en 1930. Esto es lo que más me sirvió, porque a partir en 1930 él hizo un viaje a Bogotá y pude saber las fechas del viaje, en qué barcos viajó, quiénes le firmaron todos estos permisos para volver al Perú a través de los sellos y las fechas. Ahí aparecen los nombres de los barcos en los que viajó. Entonces pude investigar sobre otras personas que habían ido en los mismos barcos y pude describir los barcos sin que mi abuelo haya dejado esa descripción, porque mi abuelo solamente narra sus días en la cárcel. Todo lo demás tuve yo que investigarlo y me basé también en la entrevista que tenía. Esta era la credencial de secretario nacional de Economía en junio de 1933. La de abajo es una telita que yo tengo gracias a mi mamá. La doblaba, me imagino, en 8 y la cosían en el cuello para que no suene cuando eran detenidos. Y mi abuelo lo que hizo, además de enmarcarla, es tipearla. Un día cuando fui a visitar a mi mamá dije, aquí no se lee nada, la saqué y encontré la nota escrita. Y por eso ya sabemos qué es lo que dice. Esta es la foto de la portada. Frente a esa foto escribí casi toda mi novela, fue mi inspiración, porque me parecía que representaba bastante lo que el trabajo de mi abuelo como aprista. No estaba al frente ni al costado, sino atrás de Haya de la Torre, que es lo que creo que hizo toda su vida. No quiso destacar, sino trabajar por el partido. Esa es una escena en el Estadio Nacional del Perú que está descrita en la novela. Este es el comedor de la calle Pobres. Por aquí está la foto de mi abuelo, que la descubrí en una de las investigaciones.
Él participó en estos comedores populares. Y de ahí, esta es la información sobre la compra de la Casa del Pueblo en Lima, la primera Casa del Pueblo en Alfonso Ugarte. También él participó, y ahí pude obtener información hasta sobre cuánto pagaron por la compra de los terrenos. Este de aquí es, mi abuelo era concejal y se encargó de la compra de unos autobuses. Entre las fotos aparece él y van a ver en la novela lo importante que es esta escena para su libertad. Esta es la familia de Miguel Estremadoiro y aquí quiero decir que un día como hoy, hace 92 años, un domingo de carnavales, Miguel y Rosita se conocieron. Y un día como ayer, 10 de febrero, Miguel hubiera cumplido 117 años. Por eso quise hacer la presentación este mes. Sí. Esto de aquí era de 1953, el currículum de mi abuelo. Por eso pude enterarme de los trabajos que tenía. Creo que nadie en la familia que sabía o supo que tenía una estación de radio y un montón de cosas gracias a este documento que él hizo en Estados Unidos cuando estaba buscando trabajo. Bueno, y esta es mi visita a República Dominicana. Ahí está la fortaleza y ahí está una de las paredes. Las personas no podían ver casi la luz, ni siquiera sacar la mano. Era un huequito en un fondo de más de 1 metro y así eran las celdas donde él estuvo. Y en esa visita me emocionó un montón porque vi que había gente que había escrito dentro de la cárcel algunos nombres. Yo no busqué ninguno, pero al salir, junto a la puerta, justo decía Miguel. Yo sé que ese no debe ser el nombre de mi abuelo, pero la verdad que justo encontrarme con ese nombre me emocionó bastante y quería compartir con ustedes. Agradezco a la Librería El Virrey por recibirnos esta noche, a todo el equipo de Editorial Planeta Perú y a Víctor Ruiz por confiar en mi proyecto, a mis hijos Daniela y Joaquín y también a Sebastián, que siempre se interesa por mis historias. Muchas gracias a tantos amigos con quienes conversé sobre mi novela y me ayudaron leyendo mis manuscritos, en especial a los del Café de los Domingos, cuando nos reunimos para hablar sobre literatura, la vida y, por supuesto, de mi novela. Quiero recordar con cariño a Alberto Varillas Montenegro y a Juan Carlos Crespo López de Castilla, a quienes con seguridad les habría encantado acompañarme esta noche. A lo largo de mi investigación fui descubriendo que conocía a los hijos, nietos o sobrinos de muchos amigos de Rosita y Miguel. Aprecio el que hayan compartido conmigo memorias familiares de quienes participaron en esa lucha por ideales y convicciones sin esperar el reconocimiento ni la fama. Y ahora solo me queda pedirles que no se vayan a otra parte. Quédense y brindemos juntos por tantas historias que nos trajeron hasta aquí. Muchas gracias.